Hola gente linda que está aprendiendo matemática. El presente video es un tutorial número 2 sobre números racionales. En el mismo estaremos analizando los contenidos que subyacen, los contenidos que estaban como escondidos atrás en la resolución del problema que ya tratamos en un tutorial anterior. En un tutorial anterior resolvimos este problema en donde nos decía que en las elecciones municipales realizadas en la localidad de Mina Clavero, 7/18 de los votos fueron para el partido A. Bueno, lo que vamos a ver es que este número que sale acá, 7/18, que se lee así, es lo que se conoce como un número racional. Este otro número que está acá también, el 0,3, para el partido B también es un número racional. El 1/5 también es un número racional. ¿Por qué es un número racional? Se le llama número racional a todo número que puede escribirse como una razón. ¿Se va a llamar número racional? Sí, se puede escribir como una razón. Una razón. ¿Qué sería una razón? Una razón tiene un número arriba A, una línea de fracción y un número B abajo. También se saben escribir así, A sobre B es otra forma de escribirlo. Algo que tenemos que tener en claro, primero que nada, es que todo número que puede escribirse así va a ser un número racional. Por ejemplo, el 0,3 décimos, en principio no pareciera ser un número racional, lo tenemos así, pero todo número decimal, es decir, un número que tenga alguna cifra, algún dígito después de la coma decimal, esa que figura ahí, se va a hacer un número decimal, y todo número decimal que tenga una cantidad finita de números decimales, es decir, que acá abajo no siga hasta el infinito, o que siga hasta el infinito, pero que se comporte de alguna forma regular, por ejemplo, 0,333 y sigue hasta el infinito el número 3, todos esos casos siempre los vamos a poder transformar en una fracción. Nosotros nos vamos a ocupar en realidad de aquellos números decimales, no que tengan una cifra infinita de decimales, no nos vamos a ocupar de esos, nos vamos a ocupar simplemente de los que tengan una cantidad finita. Pero lo importante es que nos vamos a ocupar solamente de aquellos decimales que siempre pueden transformarse en una fracción, en nuestro caso. En este caso, este número decimal se puede transformar en la fracción 3 décimos. ¿Cómo? Bueno, la regla para transformar todo número decimal en un número racional es, primero tengo que mirar el número decimal y asegurarme que el número decimal no tenga infinitas cifras decimales que o sea, no tenga infinitas cifras decimales, sino que tenga una cantidad finita, que termine, que se corte en algún lado, que conozca dónde. ¿Por qué? Porque nosotros solamente vamos a trabajar ese tipo de números decimales. Todo ese tipo de números decimales, ¿cómo lo vamos a pasar a fracción? Simplemente tomamos el número, por ejemplo, este sería un número decimal porque tiene la coma decimal, ¿ven? Tiene la coma decimal. Vamos a escribirlo como una fracción de tal forma que en el numerador de la fracción yo copio el número sin la coma decimal. Entonces en este caso copio el 253. Y abajo le coloco la unidad seguida de tantos ceros como lugares decimales tengo en el número original. Acá tengo dos lugares decimales, entonces acá agrego dos ceros. Por ejemplo, cuando teníamos el 0,3 ya vimos cómo hicimos, copiamos el 3 como numerador sin la coma decimal y sin el 0 a la izquierda que no lo necesito. Y abajo coloqué el 1 seguido de un solo 0 porque había un solo lugar decimal. Por ejemplo, si tuviera el número 0,012, lo podría escribir como, escribo el 12 sin los ceros a la izquierda y sin la coma decimal, y luego escribo el 1 abajo seguido de 3 ceros porque tengo 3 lugares decimales en el número original. Entonces eso sería 12 sobre 1000. Y así se transforman todos los números decimales a fracciones. Por lo menos los que vamos a ver nosotros. Hay otro tipo de números decimales, por ejemplo, eso que les decía yo, así 1,333 hasta el infinito, el número 3, que se transforman de otra forma y que nosotros, bueno, no vamos a verlo para el ingreso. También existen otros números en realidad que tienen infinitos decimales que no se repiten, eso no los podríamos transformar en números racionales nunca, por eso tampoco nos van a interesar. Entonces para nosotros los números racionales van a ser todos aquellos que se pueden expresar como una razón, y a los números decimales que veamos siempre los vamos a poder transformar en fracción escribiendo una fracción que tenga como numerador el número sin la coma decimal y sin los ceros a la izquierda, y como denominador la unidad seguida de tantos ceros como lugares tenga el número original.
Bien, eso es para que sepan lo que es un número racional, es decir, en este tema estamos hablando de números racionales. Los números racionales que se pueden expresar como razón, todo lo que se expresen como una razón se van a llamar números fraccionarios, es decir, van a estar escritos de esta forma como una fracción. En toda fracción, el denominador, que es la parte de abajo, el denominador, indica en cuántas partes está dividido el todo. ¿Ok? Lo que yo estoy considerando como el total va a estar dividido en b partes iguales en este caso. Por ejemplo, si la fracción fuera 2 quintos, significa que el entero está dividido en 5 partes iguales y tendría que hacer un dibujito que tenga 5 partes iguales. Podemos hacer 5 cuadraditos. Pues no me salió el cuadradito, me salió muy feo. Lo que voy a hacer, le voy a insertar directamente un dibujito acá. Entonces, ¿cómo hacemos con el 2 quintos para interpretarlo? Acá insertamos, voy a insertar una tabla, si me deja, me dejo, ahora sí. Voy a hacer una tabla que tenga 5 partes iguales, ahí está. Bueno, esto tiene 5 partes iguales ahora, y de esas 5 partes iguales vamos a tomar esas dos que me indica. Y el 2, el numerador en toda fracción me indica las partes que tomo de ese total que se divide en 5 partes iguales. Entonces este 2 lo que hace es indicarme en cuántas partes se va a dividir el todo. No sé por qué se mueve. Ahí está. Ese 2 es lo que voy a tomar de esas 5 partes iguales. Y ese denominador me indicó que el total se dividía en 5 partes iguales. Bien, esa es la interpretación. Entonces, por ejemplo, cuando nos decía en el problema que 7 de 18 partes correspondían al partido A, significa que si yo dividía en 18 partes iguales, tomaba 7 de esas 18 partes iguales, que era lo que representaban al partido A. Hecha esa aclaración, también tenemos que aclarar que hay diferentes tipos de fracciones. Las fracciones las vamos a clasificar en fracciones propias, en fracciones aparentes y en fracciones impropias. Esto seguro el autor puede haber una clasificación o dos, es decir, podemos hacer tres conjuntos disjuntos que sean las fracciones propias, las aparentes y las impropias, o podemos hacer dos conjuntos, uno que sean las propias, otro que sean las impropias, y dentro de las impropias estarían las aparentes. Bueno, nosotros hemos decidido trabajar con una clasificación eh, tripartite, es decir, en tres partes, en donde van a estar las propias por un lado, las aparentes por el otro, las impropias por el otro. Las fracciones propias, entonces, van a ser aquellas fracciones en donde el numerador es más chico que el denominador. Por ejemplo, un medio. O, por ejemplo, 2/3. Por ejemplo, lo que vimos en el problema, 7/18. Otra que vimos en el problema, un quinto. Son todas fracciones propias. ¿Por qué? Porque el numerador es más chico que el denominador. Es decir, toma una parte del todo que es más grande. Tenemos las fracciones después aparentes, que son fracciones en donde el numerador es múltiplo del denominador. Por ejemplo, 15 quintos. ¿Por qué digo que es múltiplo? El 15 es un múltiplo del 5. El denominador es el 5. El primer múltiplo del 5 es 5 por 1, 5. El segundo múltiplo del 5 es 5 por 2, 10. El tercer múltiplo del 5 es 15. 5 por 3, 15. Entonces estos son los múltiplos del 5, que este sería el primer múltiplo, este el segundo y este el tercero. Entonces el 15 es un múltiplo del 5. Por lo tanto, esta fracción en realidad es una fracción aparente. Aparenta ser una fracción, pero en realidad yo puedo hacer la división 15 dividido en 5 y esto me da 3. Y por eso se llama una fracción aparente. Otro ejemplo de fracción aparente, por ejemplo, 4 medios. 4 medios puede ser 4 dividido en 2, como el 4 es múltiplo del 2, la división me va a dar justo, entonces 4 dividido 2 me da 2, entonces aparenta va a ser una fracción, pero en realidad el resultado es un número entero. Entonces cuando el numerador sea múltiplo del denominador, vamos a decir que es una fracción aparente. Y las impropias van a ser aquellas fracciones en donde el numerador sea mayor que el denominador y no sea múltiplo del denominador. Por ejemplo, 13 medios. El 13 no es un múltiplo del 2 porque los múltiplos del 2 son 2, 4, 6, 8
10, 12 y del 12 salta el 14, por lo tanto el 13 no es un múltiplo, es más grande el numerador que el denominador, por lo tanto es una fracción impropia. Por ejemplo, 5 medios también es otra fracción impropia. Por ejemplo, 3 medios también es una fracción impropia. Bueno, por ejemplo, otra fracción aparente, 5 sobre 1. Bien, 5 sobre 1, el 5 en realidad es múltiplo del 1, por lo tanto el resultado es 5 acá y es aparentemente una fracción cuando en realidad es un número entero también. Bien, estas son la clasificación de fracciones, ya vimos lo que es una fracción, ya vimos lo que es un número racional, ya vimos cómo pasar un decimal a fracción y ahora lo que les voy a decir es cómo pasar de fracción a decimal. En realidad, para pasar de fracción a número decimal es bastante fácil porque lo que tenemos que hacer simplemente es la división. Nunca tenemos que olvidarnos que lo que yo voy a anotar ahora son todas distintas formas de anotar exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando yo tengo una fracción cualquiera, a sobre b, para pasarla a número decimal, lo único que tengo que hacer es hacer a dividido en b. Y el resultado va a ser el número decimal que representa esa fracción. Bueno, siempre nosotros vamos a trabajar, no siempre las fracciones las podemos pasar exactamente un número decimal. Ya vamos a ver por qué, pero digo, la forma para pasar una fracción a decimal simplemente es hacer la división a dividido b. Todas estas formas que estoy anotando son formas de anotar lo mismo. A dividido b, también lo podríamos anotar como a dividido b, así. Son todas formas de anotar lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5 medios y lo quiero pasar a decimal, lo único que voy a hacer es tomar el 5 y dividirlo en 2. Hago 5 dividido 2, mitad de 2, 2 por 2, 4, el 5, 1. ¿Y qué hago? Fíjense, esto, que es el cociente de la división, va a ser mi número entero 2. Esto, que es 1, va a ser el numerador de la fracción que sobra. Y esto va a ser el denominador. Entonces digo, 5 medios es lo mismo que 2 enteros con un medio más. Y acá en realidad lo que he hecho es escribir la fracción como número mixto, no como número decimal. Si yo quisiera seguir como número decimal, no cierro acá la división. ¿Y qué voy a hacer? Agrego un 0, pero acá agrego la coma y hago 10 dividido 2, 5, 5 por 2, 10, al 10, 0. Bueno, ahí sí terminé la división, entonces digo esto es lo mismo que 2,5 como número decimal. Y pasé la fracción al número decimal simplemente haciendo la división. También lo puedo pasar haciendo la división a número mixto. Pero en número mixto tengo que cortar antes la división e interpretar de una forma muy particular el resto. Practiquemos uno más de número mixto, por ejemplo, 7, podemos hacer, déjenme ver, 7 medios, que es fácil. Lo quiero pasar a número mixto, ¿qué hago? O podemos hacer otro, qué sé yo, 9 cuartos para hacer uno diferente. O 11 cuartos, 11 cuartos. Lo quiero pasar a número mixto o a decimal. Para pasar a un número mixto hago el 11, lo divido en 4. Esto está de 2 y me sobran 3. Y bueno, no puedo seguir más, salvo que empiece a poner lugares decimales. Entonces lo podría cerrar acá y decir esto es lo mismo que esto va como el número entero, que son 2, es decir, el 4 entra dos veces enteras. Y estos 3 cuartos es lo que me estaría sobrando al hacer la división. En realidad son 2 enteros con 3 cuartos más. Y así se anota un número mixto. Para anotar el número mixto siempre el número entero se pone más grande y la fracción del 3 cuartos, que en este caso es lo que me estaría sobrando, va más chiquita. Algo así. Ese sería el 3 cuartos. También podemos tener una interpretación gráfica de esto, muy linda. Fíjense que son 11 cuartos. Este cuarto me indica que el entero lo voy dividiendo en cuartos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, puedo poner acá una tablita, a ver si me deja. Voy a poner insertar. Y voy a insertar una tabla con cuartos. Ahí tengo con cuartos. Bien. 11 cuartos. Ahora voy a copiar este mismo dibujito. Copiar. Y lo voy a pegar 3 veces.
copiar, y acá al lado voy a pegarlo otra vez. Otro, acá al lado, si me deja, un poquito más adelante, voy a mover esto, voy a venir por acá, esto lo voy a borrar para que no me moleste, a ver si ahora me deja. Todavía no me deja pegar otro cuarto más, voy a pegar acá, y voy a pegar un poquito más adelante otro más. Bueno, no sé para qué hice tantos, en realidad podría borrar el último. Ahí está. Fíjense, 11 cuartos. Contemos la cantidad de cuartos, voy a ir pintando cuartos. Ahí tengo la unidad dividida en cuartos, acá tengo mi primer cuarto, mi segundo cuarto, mi tercer cuarto, mi cuarto cuarto. Yo tengo un entero. El quinto cuarto, el sexto cuarto, el séptimo cuarto, el octavo cuarto, el noveno cuarto, el onceavo cuarto. Estoy bien, a ver, 4, 8, 9, 10, 9, 10, 11. Fíjense, acá estarían representados entonces los 11 cuartos que los he pintado. He dividido el entero en cuartos porque el denominador me indica la cantidad de partes iguales que divido el entero, lo divido en cuartos. Y esto es la cantidad que tengo que tomar, el 11. Y he tomado los 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Fíjense en algo. Acá, en realidad, ya tengo mi primer entero. Acá tengo mi segundo entero, entonces tengo un entero más otro entero, dos enteros, que son estos que están acá, y me sobraron 3 cuartos, que son esos que están ahí. Entonces, esa es una forma también gráfica de interpretar el número mixto que es muy útil si no sé hacer muy bien las cuentas. Otra cosa que surgió del problema, además de lo que es un número racional, además de lo que es pasar un número decimal a fracción, bueno, acá vimos lo que es pasar también una fracción a decimal, vimos cómo se clasifican las fracciones. Algo más fue lo que hicimos cuando hicimos la operatoria esto, 7 18avos de, vimos que era por 19.170. En realidad lo que hicimos acá fue como un producto de fracciones. Yo puedo considerar el de abajo el 19.170 siempre un 1 como denominador. En definitiva, lo que hago es una multiplicación de fracciones, entonces la cuenta que tendría que hacer es 7 por 19.170 dividido 18 por 1. Como se darán cuenta, en definitiva, esa es la cuenta que hicimos nosotros para resolver el problema, que no es otra cosa que una multiplicación de fracciones. Entonces lo que vamos a hablar ahora un poco es esto, que es la multiplicación de fracciones, cómo se simplifica, cómo se resuelve. Bien, para resolver una multiplicación, primero que nada voy a borrar todo esto que tengo acá, para que no me moleste. Y vamos a ver lo que se conoce como el algoritmo de la multiplicación de fracciones, que es algo que tenemos que saber. Entonces vamos a ver cómo es el algoritmo de la multiplicación de fracciones. Borremos esto, borremos esto, borremos esto y esto también, que nos está molestando. Bien, cuando yo voy a multiplicar dos fracciones, bueno, todo esto también me está molestando. Borremos todo directamente. Primero lo voy a poner en símbolos yo, el algoritmo, y después lo vamos a estudiar. El algoritmo sería, si yo tengo dos fracciones, por ejemplo, a sobre b por otra fracción c sobre d, lo que tengo que hacer es, como resultado, otra fracción que va a tener como numerador el producto de los numeradores a por c y como denominador el producto de los denominadores b por d. Esto es básicamente el algoritmo de la multiplicación de fracciones. Además, tengo algo más que es cómo se simplifican, es decir, regla para simplificar fracciones. En general, toda fracción se puede simplificar numerador con denominador. Es decir, yo tengo una fracción a sobre un número b, simplemente divido numerador por un número c y divido denominador por el mismo número c y ahí la voy a ver simplificado. Por supuesto que previamente me tengo que fijar que tanto a
como b se dividen por ese número. Ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, 15 sobre 25. Bien, ¿cómo la simplifico la fracción? Me fijo que el numerador es divisible por 5, me fijo que el denominador también es divisible por 5, entonces simplemente divido numerador en 5, divido denominador en 5 y eso simplifica la fracción. 15 dividido 5 me queda 3 y 25 dividido 5 me queda 5. Entonces el resultado es 3 quintos. Eso lo puedo hacer siempre en toda fracción. Además, si estoy trabajando con la multiplicación, le puedo agregar la siguiente regla. A sobre B por C sobre D, puedo simplificar cruzado. Voy a dibujar acá la regla que le saben dibujar. Así puedo simplificar A con D y puedo simplificar B con C. Además de lo que siempre puedo hacer, siempre puedo simplificar A con B, que es lo que dije acá, esto siempre, y siempre puedo simplificar además C con D. Entonces, ¿cómo quedaría la regla de simplificación completa? Borremos esto. ¿Cómo quedaría completa la regla de simplificación? Quedaría, déjenme dibujarlo de vuelta, dibujar acá. Si yo tengo A sobre B por C sobre D, y en rojo les voy a mostrar cómo quedaría la regla. Se puede simplificar así, así, así y así. Todos esos puedo simplificar A con B, puedo simplificar C con D, pero también puedo simplificar cruzado A con D y puedo simplificar B con C. Bien, hechas esas aclaraciones, esto lo borro, dejo aquella los dos algoritmos principales, esto lo borremos. Por ejemplo, entonces nosotros cuando hicimos, supongamos, cuando nosotros hicimos en el problema, el A podría ser, por ejemplo, el 7. El B podría ser el 18, 7 18avos. Por el C, que es 19.170, y como el D no aparece, supongo que es un 1. Bien, de acuerdo a la regla de simplificación para la multiplicación, siempre conviene en toda multiplicación simplificar primero. Yo podría ver si puedo simplificar el 7 con el 18, me doy cuenta que no, porque no tiene ningún divisor en común aparte del 1. Y me puedo fijar si puedo simplificar el 18 con el 19.170, porque acá veo, por ejemplo, que B lo puedo simplificar con C, así puedo simplificar cruzado en la multiplicación. Entonces me fijo, 18, por ejemplo, es divisible por 9, porque la suma de sus cifras 1 más 8 da 9, entonces 18 dividido 9 me queda 2. Y este también es divisible por 9, fíjense, 1 más 9, 10, más 1, 11, más 7, 18. 18 también es múltiplo de 9, por lo tanto este número también es divisible por 9, y lo dividimos en 9. Hacemos acá la cuenta, 19.170 dividido 9. 19 dividido 9 está de 2, 2 por 9 18, me sobra 1, bajo el 1, 11 dividido 9 está de 1, 11 por 1 por 9, 9, el 11, 2, bajo el 7, 27 dividido 9 está de 3, 3 por 9, 27, me sobra 0, bajo el 0, 0 el cociente, y cierro. 2100, ¿está bien que me dé 2130? Déjenme ver. Entonces tenía 19 dividido 9 está de 2, está bien, está perfecto. Entonces esto me da 2130. Pero el 2130 es par, por lo tanto es divisible por 2, lo divido en 2 y me da justo 1065 y el 2 dividido 2 me queda en 1. Entonces fíjense que me quedó hacer 7 por 1065, que es lo mismo que habíamos hecho en el problema anterior cuando lo resolves. En el problema anterior lo que hicimos sin darnos cuenta es resolver una multiplicación de fracciones. Vamos un poco más sobre la multiplicación de fracciones para que quede un poco más claro el contenido, un poco más reforzado, lo practiquemos un poco más. Tomemos ejemplos ya no del problema. Por ejemplo, algo muy, pero súper importante en la multiplicación de fracciones es, primero que nada, darme cuenta que es muy útil simplificar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que multiplicar 25 octavos por 4 décimos, yo puedo directamente decir, bueno, esto es 25 por 4, 100, 8 por 10, 80,
sigo la regla acá arriba, ¿ven? Multiplico A por C, que son los dos numeradores, multiplico B por D, que son los dos denominadores. Y al final simplifico, digo, bueno, dividido 10 me queda 10 y me queda 8, el 10 dividido 2 me queda 5 y el 8 dividido 2 me queda cuartos, 5 cuartos. Por supuesto que me obligo a trabajar con números más grandes, hacer 25 por 4 y 8 por 10 y después al final simplificar. Siempre conviene simplificar primero, entonces por ejemplo acá lo que me convendría hacer es darme cuenta que, por ejemplo, el 4 lo puedo simplificar con el 10 tranquilamente porque es la misma fracción, entonces hago 4 dividido 2, 2, 10 dividido 2, 5. Ahora como es multiplicación también puedo simplificar cruzado, entonces el 25 lo puedo simplificar con el 5 y hago 25 dividido 5, 5. 5 dividido 5, 1. Ahora, el 2 lo voy a simplificar con el 8. 2 dividido 2, 1. Y 8 dividido 2, 4. Y ahora las cuentas que hago son mucho más chicas. Hago 5 por 1, 5 como numerador y como denominador 4 por 1, 4. Llegué al mismo resultado, pero al simplificar hice cuentas más chicas. Vamos a hacer otro ejemplo más. Así seguimos reforzando la idea de la multiplicación de fracciones. Fíjense, ahora voy a escribir una fracción que sea 9 sobre 100 por 2 quintos por 1000 tercios. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar, antes de hacer las cuentas, porque una cuenta que podría hacer 9 por 2, 18, por 1000, 18.000. Esa es una forma de resolverlo. La otra después hacer 100 por 5, 500 y 500 por 3, es decir, me da 1500. Ahora simplifico. Dividido 10, dividido 10, dividido 10 de vuelta, se divide en 100 en definitiva. Y ahora me tendría que fijar si el 180, que es divisible por 5, sí, y el 15 también es divisible por 5. Bueno, también son divisibles por 3 los dos, podríamos hacer cualquiera de las dos cosas. Bueno, lo divido por 5. 15 dividido 5 me queda 3 y 180 dividido 5, no sé, lo hago acá. 18 dividido 5 está de 3, 3 por 5 me sobra 3, bajo el 0, 30 dividido 5, 6, 6 por 5, 30, me da 36. Bien, el 36 es divisible por 3, entonces me quedaría 12. Y el 3 es divisible por 3, obviamente me queda 1. En definitiva, el resultado me da 12. Bueno, fíjense acá, hice directamente la multiplicación y simplifiqué el final, pero trabajé con números muy grandes, no es lo aconsejable. Acuérdense, me dio 12. Lo voy a hacer de otra forma para que vean que conviene muchas veces de otra forma. Borremos esto y simplifiquemos desde un principio como yo digo que conviene siempre. Bien, veamos si simplificamos de un principio. Me fijo acá. Este 1000 lo puedo simplificar fácil con este 100, por ejemplo. Acuérdense que en una multiplicación de fracciones puedo simplificar cruzado, pero acá porque tengo dos fracciones, no me hago ese esquemita. En realidad, numerador de cualquiera, por ejemplo ese, lo puedo simplificar con denominador de cualquiera, con S o con S. Me fijo con cuál es divisible. Por ejemplo, el 9 es divisible por 3, entonces si lo voy a simplificar, por ejemplo, me convendría simplificarlo con ese de ahí. El 1000 en realidad es divisible por 5, por 2, por 10, por 100. Lo puedo simplificar por S o por S. Puedo elegir. Bien. Yo he elegido simplificarlo con este. Veamos. 1000 dividido 100 me queda 10. Y 100 dividido 100 me queda 1. Es decir, como que se van los dos ceros directamente. Ese se fue y ese se fue. Ahora, ese 3 dividido 3 me queda 1. Y este 9 dividido en 3 me queda 3. Veamos si hay más para simplificar. Sí, hay más para simplificar. Ese 5 dividido 5 me queda en 1 y el 10 dividido en 5 me queda 2. Fíjense que me quedó abajo. Me quedó 1 por 1 por 1. Entonces el denominador es 1. Arriba me quedó 3 por 2, 6. Por 2, 12. 12 sobre 1, que es lo mismo que escribir 12. Llegamos a la misma solución trabajando con números más chicos si simplificamos desde un principio, que es algo súper aconsejable en la multiplicación de fracciones. Y ahora por último, en el tutorial vamos a ver otra de las cosas que trabajamos en el problema, que es la multiplicación
de números decimales. Directamente vamos a trabajar todo el tema de multiplicación de números decimales, que bueno, gracias a Dios no es muy complicada la multiplicación de números decimales. Veamos las situaciones que se nos pueden presentar al multiplicar números decimales. Tenemos que multipliquemos un decimal, por ejemplo, como hicimos el 0,3 por el 19.170 al resolver el problema, o podemos tener, por ejemplo, 0,2 por 2,13. O sea, acá tendríamos multiplicación de número decimal por un entero y acá tendríamos multiplicación entre dos números decimales. En realidad la regla siempre va a ser la misma. Yo escribo los factores, 19.170 por el otro factor, en este caso el 0,3. Cuento los lugares decimales de los factores, por ejemplo, el factor tiene 0 lugar decimal, este tiene 1 lugar decimal. Lo sumo a los lugares decimales de los factores, entonces hago 0 más 1, va a ser 1 lugar decimal. Y esto va a ser la cantidad de lugares decimales que tiene que tener la respuesta. Entonces ahora multiplico como si este número no fuera decimal. Me olvido. Yo tacho la coma decimal y el 0 y directamente hago 3 por el 19.170, que me va a dar 3 por 0, 0. 3 por 7, 21, 1 me llevo 2, 3 por 1, 3 y 2, 5, 3 por 9, 27, 7 me llevo 2, 3 por 1, 3 y 2 que me llevé 5. Un lugar decimal tengo que dejar en la respuesta, entonces pongo la coma acá, y como lo que sigue es un 0, directamente lo puedo borrar. La respuesta es 5.751. Con un lugar decimal que sería coma 0, pero como es coma 0 no hace falta ponerlo, y esa sería la respuesta. Vamos a practicar una vez más con el otro caso. Entonces, por ejemplo, tendría el 2,13 por el 0,2. Cuento los lugares decimales de los factores. Acá tengo dos lugares. Acá tengo un lugar. Sumo los lugares. 2 más 1 me da 3 lugares decimales en la respuesta. Ahora hago como la cuenta como si las comas no existieran. Y al final simplemente dejo 3 lugares decimales. Entonces, igual que la multiplicación que hacemos siempre, salvo que contamos los lugares decimales de un principio, los sumamos, tenemos en cuenta cuántos lugares decimales le ponemos a la respuesta y trabajamos como hacíamos la multiplicación siempre. Entonces, en este caso voy a hacer 2 por 3. Bueno, voy a hacer un poco más grande el número, voy a hacer 2,21. ¿Sí? Así que un poquito más lindo. Y acá van a ser 2 lugares decimales acá. Entonces, acá en la respuesta voy a tener 4 lugares. Y acá sería 2,21 para que sea un poquito más complicado. Y acá le ponemos el 21. Hacemos 1 por 3, 3. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. Después hacemos 2 por 3, 6. Acuérdense que acá se corre un lugar, es decir, este lugar se deja vacío. Pero eso ya tendrían que saberlo, digamos, de multiplicar números naturales. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. Y 2 por 2, 4. Sumamos ahora, como se hace en toda multiplicación, y acá me queda 3, 6 más 1 es 7, 2 más 2, 4, y acá 4. Lugares decimales, me decía que tenía que haber 4 lugares decimales. Entonces, 4 lugares decimales, cuento. 1, 2, 3, 4 lugares decimales, entonces la coma va acá. Como la coma va ahí, me veo obligado a agregar un 0 a la izquierda, y la respuesta entonces sería 0,4473, la respuesta de esa cuenta, con 4 lugares decimales, como me indica que tiene que tener respuesta. Es decir, la multiplicación de números decimales se hace igual que la multiplicación de números naturales, se tacha la coma decimal, se multiplica igual y al final, al resultado que me da, simplemente le agrego los lugares decimales, tantos lugares decimales como la suma de los lugares decimales de los factores originales. No es más que eso. Con eso estaría más o menos cubierto, digamos, todo el teórico que trabajamos o que estaba detrás del problema. Que teníamos que saber multiplicar fracciones, teníamos que saber pasar un decimal a fracción si lo necesitábamos, y teníamos que saber también multiplicar algún número decimal por un número entero. En este caso vimos ya la multiplicación de decimales completita. Bueno, hasta un próximo tutorial en donde estaremos resolviendo más problemas y posteriormente, bueno, estudiando todo el teórico que subyace detrás de esos problemas.